Y bueno, el día de ayer la selección terminó empatando 1-1 con la selección de Argentina allá en el Estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina mismamente. Y pues bueno, verdaderamente que uno en la teoría uno podría decir que esto no es un mal punto, claramente, porque pues empatarle a Argentina es un resultado que Colombia hace mucho tiempo no sacaba. Creo que desde las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 Colombia no empataba con Argentina y ganar ni se diga. Ganar no gana allí desde hace muchos, muchos años. Inclusive creo que la única vez que le ganó solo fue el 5-0 mismamente. En la época del 93, hace más de 32 años. De resto, pues verdaderamente que Colombia no ha sacado muy buenos resultados allá en Argentina. De hecho, mismamente eso es lo que decía en la transmisión. Colombia no le marcaba un gol a Argentina hace mucho tiempo en la Bombonera. Que el último gol había sido de Carlos Valderrama. Finalmente, si hablamos de goles en el Monumental, Colombia no le marcaba gol a Argentina en el Monumental justamente desde ese mismo 5-0. Entonces hablamos de que es un periodo muy longevo en el que Colombia no ha sacado muy buenos resultados. De hecho, el único buen resultado, si se podría decir, es justamente ese 0-0 rumbo a Brasil 2014. Y tú irías a ver, sí, ayer, el resultado de ayer en sí no es malo, en la teoría no es malo, pero en la práctica del contexto en el que viene Colombia, yo no sé hasta qué punto literalmente este punto es muy, muy, muy útil verdaderamente. Yo creo que lo importante había sido si se mantenía la ventaja. Claramente que el punto a fin de cuentas es útil, porque eso ya indica que si no le ganamos a Bolivia, o si le ganamos a Bolivia, pero luego no le ganamos a Venezuela y Venezuela nos gana, y si Venezuela gana los otros dos, de todas maneras iríamos al Mundial, porque ya le tenemos más de una ventaja de 3 puntos a Venezuela. Venezuela, si no estoy mal, tiene 18 y Colombia tiene 22. Así que a pesar de que Colombia tiene un margen de error de un partido para clasificar al Mundial. Pero nuevamente, yo insisto en que no debería ser así. Nosotros perfectamente esta doble fecha nos podríamos nuevamente haber ido más o menos cuartos o terceros si hubiéramos ganado los dos partidos. ¿Y qué pasa? Nuevamente pasa lo mismo de la anterior doble fecha. Nos vamos sextos. Colombia ya viene de una seguidilla de 6 partidos sin ganar. Viene 6 partidos sin ganar. De hecho, de esta segunda rueda de eliminatoria solo ha ganado un partido. Un partido que fue justamente el 4-0 contra Chile. De resto a ninguna otra selección le pudo ganar. Viene, si no estoy mal, de aproximadamente unas 4 o 3 derrotas y 3 empates. Es muy difícil, hermano. Yo digo ayer, obviamente, contra Argentina era muy difícil. De hecho, yo no tenía en las cuentas que Colombia le fuera a sacar el empate. Yo también era de los que pensaba honestamente que ayer nos iban a dar una pela ni la hijo de madre. Que ayer nos iban a golear, nos iban a meter 4-5-0. Y nos fuimos 1-1, inclusive casi con la oportunidad de ganarlo. Y verdaderamente que se pierden esos 2 puntos nuevamente por temas que ya luego vamos a hablar. Pero a fin de cuentas yo digo que en la teoría no es mal punto, pero en la práctica duele un poco saber que pudimos haber ganado y nos vamos con solamente un punto de Buenos Aires. Pero bueno, arrancaba el partido y la verdad es que yo no veía como una superioridad tan grande de Argentina. Si bien Argentina tenía la posición de la pelota y Colombia intentaba presionar para hacer una recuperación relativamente rápida, una recuperación en mitad de la cancha. Verdaderamente que Argentina, si bien tenía la posición de la pelota, no veía que Argentina se acercara mucho al área. Colombia de arranque no lo sufría, no sufría Argentina. El más incisivo de Argentina, a lo mejor en el ataque, fue Enzo Fernández, que normalmente intentó varios remates al arco. Y Lionel Messi, que intentó también hacer de las suyas, pero pues digamos que entre falta y alguna recuperación, seguramente Daniel Muñoz tampoco podía hacer mucho. Le costaba mucho también a Argentina llegar al área. Intentaba más con remates nuevamente de larga distancia por parte de Enzo Fernández y intentar las individualidades de Messi. Más allá de eso, Colombia no lo sufría. Inclusive Colombia había tenido aproximadamente unas 2 escapadas por parte de la banda derecha, por la banda izquierda, mentira, por la banda izquierda de Colombia, por la banda derecha de Argentina. Con 2 escapadas o 3 escapadas aproximadamente de Lucho Díaz. Era el costado por el que más se le podía hacer daño. Una escapada inclusive donde, como minuto 10, minuto 15, Lucho Díaz dejó botado a Rodrigo de Paul, se fue por toda la banda y remató al arco y lo atajó Dibu Martínez. Luego la segunda escapada no fue muy clara, inclusive también entre esas escapadas hubo una jugada muy clara de un pase entre líneas, un pase bellísimo, un pase exquisito
de James Rodríguez a Hamilton Campas, si no estoy mal fue a Hamilton Campas, que no terminó definiendo bien y lo atajó Maximiliano Martínez. No, fue David Machado, que inclusive no fue atajada, sino fue remate que se fue muy arriba. Inclusive creo que eso fue antes de las escapadas de Lucho Díaz. David Machado la terminó. Claramente que pues ahí uno le dicen que reviente el arco, pero entre reventar el arco y mandarla a la quinta grada del estadio, pues hay como una ligera diferencia, digo yo, ¿no? David Machado, que yo creo que fue como lo más débil en la saga defensiva de Colombia, porque a David Machado no lo vi muy bien. También a Daniel Muñoz vi que sufrió bastante, tanto el doble duelo, el 2-1 que le hacían Lionel Messi y Enzo Fernández. Pero más allá de eso, Colombia no lo llegaba a sufrir mucho. Inclusive creo que Colombia había tenido un poco jugadas más claras que las de Argentina. Y luego llega como la segunda o la tercera escapada de Lucho Díaz por el costado nuevamente de Nahuel Molina. Que Nahuel Molina es el costado, yo creo que a Argentina le cuesta más defender. No sé si habían convocado a Gonzalo Montiel para esta doble fecha, no sé si, no me acuerdo si lo vi. Pero el punto es que Nahuel Molina por parte de la zona derecha de la saga defensiva de Argentina, la banda más débil. Porque Nahuel Molina la verdad es que no es muy buen lateral, es un lateral muy irregular. Yo lo he visto mucho en el Atlético de Madrid, la verdad es que los hinchas del Atlético de Madrid, y me incluyo yo porque yo también soy aficionado al Atlético, no lo queremos mucho, verdaderamente que es un lateral que tiene muy poca proyección. La verdad que el único partido bueno a lo mejor es uno contra el PSG que le vi y contra algún otro equipo, pero verdaderamente de ahí Nahuel Molina es un lateral que puede tener 2 o 3 partidos buenos, pero de ahí le vuelve a bajar, tiene mucha irregularidad Nahuel Molina, y pues justamente eso también fue lo que Colombia aprovechó. Luis Díaz aprovechaba las escapadas por esa banda justamente contra Nahuel Molina, y en el 1-1 Nahuel Molina casi que terminaba siempre perdiendo contra el jugadorazo que es Lucho Díaz, que en una de esas escapadas ya finalmente es el minuto 20, minuto 25, no sé si hasta minuto 30, pero llegaba Luis Díaz, se amagaba y se amagaba, y entre 3 jugadores de Argentina se la picaba Dibu Martínez y gol de Colombia, perdón. Gol de Colombia a Argentina, quería decir. Yo no me la creía. Yo tengo que decir, yo soy honesto, yo no me la creía. Yo verdaderamente no podía creer que le fueran ganando a Argentina allá en Buenos Aires, una cancha jodida, una cancha pesada en la que muy pocos buenos resultados se han podido sacar últimamente. Y verdaderamente que irles ganando, contando el contexto anterior en el que venía Colombia, verdaderamente que era un milagro, como decía Carlos Antonio Vélez, era bastante un milagro. Y el milagro en ese momento parecía posible. Parecía posible si no hasta el final del partido, pero luego ya vamos a llegar a eso. De ahí Argentina intentó atacar un poco más, inclusive Enzo Fernández había hecho un gol, pero había sido anulado por fuera de juego por parte de Lionel Messi. Pero Argentina digamos que intentaba, pero Colombia tampoco lo sufría. Inclusive creo que Colombia también tuvo ciertas chances para poner el 2-0 en el marcador. Alguna escapada por ahí entre Daniel Muñoz, alguna recuperación en media cancha de Jefferson Lerma, que causaban algunas jugadas de peligro para el equipo colombiano. Sin embargo, pues entre la mala definición, entre que no se llegaba al área, pues no se pudo convertir el segundo. Y se iba al primer tiempo. El primer tiempo se iba solo con el gol de Lucho Díaz, en el que se amagó a 3 jugadores de Argentina y terminó definiéndola. De resto, pues Argentina había tenido también las suyas. El más incisivo precisamente era Enzo Fernández, pero no encontraba el gol. De ahí, pues que el primer tiempo se fue solamente con 1-0, gol de Colombia. Arrancaba el segundo tiempo y nuevamente Colombia no lo sufría. Pero ¿cuál fue el problema? Y el problema más grande que ha tenido no solo la selección Colombia, sino que los clubes colombianos, es el más grande pecado que hace el colombiano, y es la quemadera de tiempo. Pareciera que la orden en el segundo tiempo fue no atacar a partir del minuto 60. Porque yo vi que Colombia se metió muy atrás, vi que Argentina atacaba mucho más. Así que realmente yo dije, Lorenzo los mandó para atrás, los mandó a que aguanten el resultado. Y yo veía, meterse atrás tan temprano nunca es buena idea. Yo dije, tarde o temprano nos van a terminar clavando un gol. Pero eso luego cambió un poco. Yo pensé que no iba a ser gol cuando llega la expulsión de Enzo Fernández. Cuando llega la expulsión de Enzo Fernández, yo dije, tienes todo a favor, vas ganando de visitante, tu rival tiene uno menos, y tu orden es no atacar, tu orden es no intentar en un contraataque, de negarte totalmente al ataque. Nuevamente yo lo digo, yo lo he dicho creo que 5 veces, o no sé cuántas veces yo he dicho esto en el canal, pero es justamente meterse atrás
no significa defender bien. Meterse atrás nunca, nunca, nunca significará defender bien. ¿Tú puedes defender bien metiéndote atrás? Sí, claramente que sí. Pero meterte atrás te asegura defender bien. No, eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Casi que a veces algunos equipos defienden mejor con línea de 4 que con línea de 5. Nuevamente es algo que yo voy a repetir hasta el día en que me muera. Y verdaderamente que yo no entiendo cuál fue. Si ya tu rival tiene uno menos y tiene justamente uno de los jugadores más incisivos que más intentaba de Argentina, se fue expulsado. Se le fue expulsado un mediocampista tirando a delantero. Y tu orden verdaderamente es no atacar. Es verdaderamente meterte atrás. Cuando sabes que justamente para Argentina, justamente perder a Enzo Fernández en ese momento era una baja muy sensible. Yo la verdad que no entendí. Yo entiendo que el técnico Néstor Lorenzo no quería arriesgar. Pero a fin de cuentas, o sea, le vas ganando a Argentina. Tienen uno menos. Tu orden es meterte atrás. Muy difícil, hermano. Y te metes atrás muy temprano. La verdad que yo no entendí. Y yo dije, tarde o temprano va a terminar de todas maneras cayendo un gol. Y efectivamente llegó. Efectivamente llegó. Aunque tengo que decirte una cosa. Yo pensé que el gol lo iba a clavar Messi o antes de que saliera, o lo iba a clavar Rodrigo de Paul o Julián Álvarez. Yo dije, no lo va a clavar alguno de sobrenombre. Y no, adivina quién termina marcando el gol para Argentina, si no estoy mal, pasado un poco el minuto 80, fue Thiago Almada. Perfectamente no lo pudo haber marcado cualquiera de los que dije anteriormente. Y no lo marcó Thiago Almada. Esto me recuerda mucho a, por ejemplo, las épocas de eliminatoria rumbo a Rusia 2018, en el que en Barranquilla contra Argentina había puesto como 6 suplentes, venía muy mal, no venía bien Argentina, y Argentina nos ganó con gol de Biglia, hermano, con gol de Biglia nos ganó, y esta vez nos terminan empatando con gol de Thiago Almada. Verdaderamente, yo entiendo que Thiago Almada no es mal jugador. Yo Thiago Almada más o menos un poco lo vi en el Lyon y no me parece mal jugador. Pero hermano, teniendo 50.000 jugadores de renombre y nos marca el gol Thiago Almada. Verdaderamente que eso es algo que yo nunca voy a entender de la selección. Siempre nos termina clavando casi que el jugador de menos renombre. Inclusive en Barranquilla nos pudo haber marcado nuevamente un montón de jugadores de renombre. Nos pudo haber marcado Lautaro, nos pudo haber marcado Julián, nos marcó Nico González. Es que es ridículo, hermano, es ridículo. Pero pues bueno, a fin de cuentas Thiago Almada termina marcando el gol al minuto 80. Y más allá de eso ya el partido se planchó. No hubo mucho más por parte de ninguno de los dos equipos. Dijeron, dejamos hasta aquí el empate y se acabó. Y Colombia termina empatando 1-1. Perfectamente pudo haber sido victoria, claramente que sí. Si no nos hubiera metido tan atrás, tan temprano y con tanto tiempo de sobra, inclusive con el rival uno menos, a lo mejor no sé, esto se iba 1-0, quién sabe, a lo mejor en algún contraataque, pero no. Desafortunadamente se va 1-1. Y esa es mi gran queja con la selección, porque verdaderamente que yo vi los titulares y es que verdaderamente se habla de no fue un mal partido, no se hizo mal. Pero es que yo digo, hombre, teniendo el no se hizo mal, ¿por qué no se puede poner el titular se hizo bien? Se hizo un buen partido, se ganó 1-0 contra Argentina, se hizo un excelente partido. Esa es mi gran queja. Porque teniendo para hacer un no se hizo mal, ¿por qué no hacerlo bien? ¿Por qué en vez del 1-1 nos podríamos haber ido 1-0? Yo entiendo que Argentina es un rival jodido y para el contexto en el que viene Colombia, la verdad que es que el empate no es tan mal resultado, porque nuevamente yo no tenía en las cuentas ni siquiera el punto, ni siquiera el empate en Argentina. Pero si puedes tener la victoria, ¿para qué te vas por el empate? Nuevamente son cosas que yo no voy a entender de la selección. Y eso creo que ya habla de una gran falta de jerarquía justamente de la selección y de los jugadores y el técnico. Pero pues bueno, son cosas que desde tiempos inmemoriales de Colombia ha tenido. Yo inclusive yo te puedo decir que en todo lo que llevo de vida, yo puedo decirte como solo 2 victorias que ha tenido mi selección contra Argentina. A lo mejor un 2-0 por ahí, Copa América 2019, y el 2-1 reciente en 2024 contra Argentina por eliminatorias. Más allá de eso yo no me acuerdo de alguna otra victoria. Inclusive pocos empates ha tenido la selección colombiana contra Argentina, a lo mejor un poco más últimamente, pero es que antes yo no veía
ni siquiera empates. Yo veía que siempre Colombia perdía y perdía y perdía con Argentina. Entonces, verdaderamente que Argentina yo creo que es una selección que a Colombia le pesa y le pesa mucho. Verdaderamente que le pesa. Así que pues, ¿qué se le va a hacer, no? Y en cuanto al uno por uno, Kevin Mier atajó hasta donde más pudo. O sea, verdaderamente yo no creo que en el gol tenga responsabilidad. Porque si también dejan solo a Thiago Almada. Yo cuando vi ahí a Thiago Almada con el balón, yo dije, este man va a rematar. Y obviamente remató. Kevin Mier no alcanza a llegar. Pero si dejan del espacio abierto, si dejan vendido a Kevin Mier, muy difícil. Inclusive Kevin Mier creo que atajó bastante para lo que jugó verdaderamente. Porque atajó inclusive creo que en el segundo tiempo le atajó un remate espectacular. No sé si fue Enzo Fernández o a Leo Messi. Pero a alguno le atajó un remate espectacular de media distancia. Entonces Kevin Mier atajó mucho. La verdad que el partido de Kevin Mier ayer fue muy bueno. Hubiera sido excelente si no es por el gol. Pero es que también yo creo que en el gol no llega a tener suficiente responsabilidad como para atacarlo a él. Yo creo que es más culpa de la defensa. Que la línea de 4, claramente el problema es que se metieron atrás. De ahí John Lucumí yo creo que fue el mejor defensa. Davinson Sánchez ahí. Yo creo que lo que más pesaron yo creo que fueron los laterales. Nuevamente a Deiber Machado en ataque y en defensa no lo vi muy bien. Y a Daniel Muñoz lo vi mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que Daniel Muñoz tiene el atenuante de que le tocaba el doble duelo contra Leo Messi y contra Enzo Fernández. Donde por momentos Colombia lo sufrió. Más allá de eso, yo creo que la defensa estuvo bien. Justamente hasta el momento en que se dio meter atrás. En cuanto al doble 5 Ríos y Lerma. La verdad que, bueno, Ríos, bueno, mentira. Castaño y no me acuerdo si fue Castaño y no me acuerdo ya cuál fue el mediocampo, pero en cuanto al mediocampo no me parece que estuvo mal, inclusive tuvieron buenas recuperaciones, ya no me acuerdo ni siquiera del planteamiento, me acuerdo creo que de los tres de arriba, pero de los tres del medio poco y nada, creo que fue un 4-3-3, pero yo creo que no lo hicieron mal dentro de todo, nuevamente quedan con el atenuante que se meten atrás los mediocampistas, bueno, se mete atrás en general todo el equipo, ¿no? Pero justamente quienes defienden son los pivotes defensivos y la defensa de 4. Entonces pues que nuevamente quedan con el atenuante del gol, de que se metieron atrás. Pero más allá de eso, yo creo que de resto el partido no lo hicieron mal. Yo verdaderamente creo que en general Colombia nuevamente no hizo un mal partido. Pero nuevamente se quedan con el centavo para el peso para decir que hicieron un buen partido. Porque nuevamente se van con un empate. Nuevamente lo digo, Colombia no gana hace 6 partidos en las eliminatorias. La última victoria fue contra Chile. De esta segunda rueda solo se ha ganado un partido. Que afortunadamente que los últimos 2 partidos que quedan son contra Bolivia y Venezuela. Y nuevamente yo digo, Venezuela no es un campo donde le haya ido bien históricamente a Colombia. Verdaderamente que si no es hasta la eliminatoria pasada, Colombia no ganaba hace un montón de años en Venezuela. Entonces pues, la verdad es que es pesado ese campo allá a Colombia no le sienta bien. Finalmente el 3 de arriba fueron Luis Díaz, Hamilton Campas y James Rodríguez. Siendo que el que mejor le fue obviamente fue a Lucho Díaz, porque claramente se amagó hasta donde no más pudo, entregó hasta donde no más pudo en la camiseta, verdaderamente que hasta hizo el gol. La verdaderamente que a Lucho Díaz yo no le puedo negar nada, yo no le puedo negar que no le da hasta la última gota de sudor que le da esta camiseta. Verdaderamente que ayer el partido de Lucho Díaz fue del mejor, creo que fue el mejor de Colombia mismamente. James Rodríguez, siento que tuvo destellitos, no tuvo un mal partido. Pero pues de todas maneras siento que pues queda con el atenuante de meterse atrás. Hamilton Campas, poco y nada la verdad. Aunque mejor que Cucho Hernández fue. Honestamente mejor que Cucho Hernández como el partido pasado fue. Así que pues verdaderamente nuevamente no se hizo un mal partido. La conclusión de este partido es que no se hizo un mal partido. Pero que falta el atenuante de que siempre nos falta el centavo para el peso, hermano. Nos falta el centavo para el peso. Nos falta mantener resultados. No meterte atrás en el minuto 60 del partido. Así que pues bueno. Verdaderamente yo no creo que se haya hecho un mal partido. Nuevamente. Pero pues nuevamente falta ese atenuante de meterse atrás. Nuevamente le sigue faltando cierto trabajo a esta selección. Y ver cómo se va en la siguiente doble fecha. Contra Bolivia y contra Venezuela. Nuevamente nos vamos con ese sinsabor de que nuevamente no estamos clasificados. Inclusive todavía nos podemos ir a repechaje si Colombia pierde y empata al otro. Así que casi que todavía nos podemos ir a repechaje. Ver con qué nos presentan la última doble fecha. Pero nuevamente yo me voy con un muy mal sinsabor de boca de que esta doble fecha nuevamente no se pudo ganar. Colombia lleva 6 partidos seguidos sin ganar. Así que es muy difícil, hermano. Verdaderamente que a mí me cuesta pensar que
esta selección que en la primera vuelta iba casi que segunda en la eliminatoria y que ahora va sexta. Verdaderamente que yo entiendo que casi que si gana puede que sí que irse que cuarta o tercera de la eliminatoria. Pero es que verdaderamente el salto de calidad con Néstor Lorenzo, sobre todo en la segunda vuelta de las eliminatorias, no se vio. Así que pues, ¿qué se le va a hacer, no? Esperar a ver la última doble fecha. Y ya si en la última doble fecha no ganan ni siquiera uno de los dos partidos, ya es que esto es una vergüenza. Van 6 partidos sin ganar. Casi que estamos en las mismas con Reinaldo Rueda, porque con Reinaldo Rueda fue 7 partidos sin anotar un gol. Y ahora son 6 partidos sin ganar. Entonces pues, ¿qué se le va a hacer, no? Pero pues bueno, ese es el análisis que se le puede hacer a este partido. Ojalá que Colombia pueda asegurar su clasificación de una maldita vez por todas en la siguiente doble fecha que queda. Que mínimo gane esos 2 partidos para aliviar un poco para la calma antes de la tormenta, ¿no? Porque Colombia ya creo que máximo se puede ir con aproximadamente 28 puntos de estas eliminatorias. Yo pensaba que Colombia podía siquiera hacer un poquito más de 28 por ahí hacer casi que los 30. Como venía la selección en ese momento, yo pensé que sí podía hacer más de los 30. Pero verdaderamente es que ya se puede ir máximo con 28. Y eso dependiendo de otros resultados. Entonces pues, ¿qué se le va a hacer, no? Pero pues nada, esa es la conclusión. Si tienen alguna otra opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo soy Gabriel Guerrero y nos estamos viendo en un próximo análisis. Hasta la próxima.